Buenas noches. Para seguir el tema de integración e interpretación de las normas tributarias, pero antes de todo quería preguntarles si ya recibieron los laboratorios de IVA, del Código Tributario. Bueno, el Código Tributario hay una parte que por ahora no vamos a leer, y es del artículo 121 en adelante. Si ustedes miran, precisamente no lo vamos a leer, porque a partir del artículo 121 nos habla del proceso administrativo. Eso nosotros lo vamos a ver hasta cuando miremos la parte práctica de derecho tributario. ¿Cuál es la parte práctica? La parte práctica es el contencioso tributario, contencioso administrativo en materia tributaria, el económico coactivo y el proceso administrativo. Eso ahorita no lo vamos a leer. Como les repito, no es que no lo vayamos a leer, lo vamos a leer, pero no lo vamos a leer ahorita. Para los que van entrando es el Código Tributario. Solo vamos a leer el artículo 120. El 121 en adelante, ya lo vamos a ver cuando miremos el contexto. No sé si en lo que se instala el equipo tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran plantear para poder aclarar la ley de IVA, alguna duda, alguna. Bueno, si no, yo les pido por favor que lean sus leyes, porque en el examen parcial vamos a tener que evaluar todos esos aspectos. Ahorita con la 123. Ah, sí. Sí, entonces, ¿tienen alguna duda respecto a la ley de IVA que quisieran aclararla antes? Les pido entonces el favor de leer la ley de IVA para que nos evitemos inconvenientes. No voy a leer nada. No me Entonces, si se recuerdan en la última clase, ahorita van a venir a criticar que se desbordan el equipo. Nos quedamos en la interpretación retroactiva. Y es la que vamos a continuar el día de hoy. Vamos a iniciar cuando nosotros usamos la palabra tenemos que pensar en que hay una reducción. Entonces la pregunta sería, ¿reducción de qué? Del sentido literal de la ley. Y a este respecto hay diversas tesis, varios criterios de interpretación, en donde las principales y las más conocidas son el indubio contra vicio. Este método tiene hoy en día fuertes partidarios y es el que se sustenta todavía en los
los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya no sé. Mira el link. Es que sí, la otra clase no siempre yo vi que Osman traía ahí. ¿Cómo? Tú eres el que olía. Ah, no, bueno, lo que yo traje, lo que yo tengo es noción nada más, ¿verdad? Pero no sé qué. Es que esta luz es clave. Yo aquí queriendo hacer el business. Ya no te voy a hablar, Mónica. ¿Ya le salió bien? ¿Se le bloqueó? Entonces les decía que está el indubio contra fisco. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que todo lo que se crea va a ir en contra del fisco por una sencilla razón. Si el poder público es el que se beneficia con las leyes que contienen impuestos, porque a través de eso permite poder recaudar el dinero necesario para satisfacer las necesidades de la población, lo menos que debería de hacer el poder público es procurar que las leyes sean claras. Y si las leyes no son claras, es problema de ellos. Entonces, este método, como les decía, tiene hoy en día fuertes partidarios y es la que se sustenta todavía en los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica. Los primeros sostenedores de esta regla fueron los romanos, y los romanos decían dos cosas que eran fundamentales: que no incurría en falta y en el caso de duda resolviese con justicia, y que no erraba quien interpretaba las leyes fiscales en contra del fisco. Y una tercera que aumentaban ellos y decía: si ellos quieren cobrar impuestos, que las leyes sean claras. Aquí los italianos también argumentaron al respecto de que si el legislador es la norma, es el autor de la norma, el poder público debe sufrir las consecuencias de una norma oscura o deficiente. Pero ahorita está pasando, nos estamos quemando. Es una norma corriente, es una norma oscura o deficiente. Pues siendo los cargas que se imponen a los particulares, en caso de obscuridad o de duda, debe estarse por la norma. O sea, los italianos eran todavía mucho más gruesos en ese análisis. O sea, debe de sufrir el poder público la consecuencia de una norma oscura o deficiente. Luego, lógicamente, hay otra corriente que está en contra de indubio contra fiscum y es pro fiscum. Y aquí hay una justificación. Dicen es que el Estado moderno no está
para enriquecerse o acumular tesoros. Yo le dije a ustedes, la Superintendencia de Administración Tributaria no debe de tener el dinero en el banco, sino debe de trasladarla al Ejecutivo para que el Ejecutivo cumpla la función que es satisfacer las necesidades de la población. Sino que solamente se exige hasta donde requieran las necesidades públicas. Esta tesis ha sido muy criticada porque nadie está obligado a pagar más de lo que legalmente le corresponde. Luego, lo que unos dejen de pagar por errores o por lagunas de ley no tiene por qué interpretarse a favor de ellos. Este segundo principio, lógicamente, tiene su origen como la reacción del primero. O sea, había que buscar un principio que le diera la razón al poder público y que le permitiera en alguna medida hacer las leyes deficientes. Y entonces se encontraron la justificación perfecta. Y la justificación perfecta es que el Estado no recauda el dinero para tenerlo en el banco, sino para satisfacer las necesidades de la población, y midieron que era más importante satisfacer las necesidades de la población que dejar de cobrar impuestos. Pero yo sigo pensando que las leyes deben de ser claras, y no claras para los abogados, claras para el último de los contribuyentes, que es el que finalmente nos tiene que pagar. Y luego hay una teoría mixta. Esta teoría mixta es la que sostiene que hay que buscar una armonía, que es entre el deber de los contribuyentes y los intereses del pueblo. Ahora vamos a irnos a una interpretación estricta o literal. Esta significa que debemos de evitar la analogía. No podemos crear nosotros sujetos por analogía. La ley debe de ser precisa y debe decir quiénes son los sujetos, quiénes son los que deben de pagar, cuál es el hecho generador. Nosotros no podemos crear en derecho tributario figuras por analogía. Y este le asigna a la norma el alcance manifiesto o inubitable que resulta de las palabras empleadas. Los seguidores de este método expresan que los sistemas de interpretación admitidos por el derecho en general no les son aplicables al derecho tributario, y que dada la naturaleza especial de sus normas, estas solo deben interpretarse en términos literales, de un modo rígido y estricto. El derecho tributario es taxativo, es más taxativo que cualquier otro. Yo les dije a ustedes que si el derecho penal es taxativo y hay violentamiento en las normas penales, en el derecho tributario igual, porque nuestra base fundamental del derecho tributario son los principios constitucionales que están contenidos en la Constitución Política de la República. Y el que aquí nos da a nosotros el primer lugar es el principio de legalidad. El principio de legalidad nos dice quién autoriza los impuestos, nos dice cuáles son los requisitos que debe de tener cada ley, le asigna a los reglamentos el valor que tienen, y sobre eso nosotros no nos podemos pasar. Pero aquí hay una garantía que es fundamental: evitar los abusos del poder público, porque cada vez que el Estado no tiene dinero, no se les ocurre gastarlo de mejor manera o repartirlo de mejor manera, sino van a la parte más fácil, y la parte más fácil es crear nuevos impuestos. Entonces, lógicamente, es una garantía. Solamente se van a cobrar los impuestos cuando hay una ley que así lo protege. Esta interpretación tiene como ventaja que destacan los defectos, los errores, las oscuridades y las lagunas de ley. Ahora vamos a ver la interpretación analógica de la ley fiscal. Es peligroso este método. ¿Por qué? Porque su elasticidad permite hacer extensiva una disposición a situaciones que no eran la intención del legislador, como pueden ser gravar o regular por su sola semejanza. Y esta interpretación viola el principio de legalidad.
O sea, nosotros en derecho tributario no podemos crear la analogía, porque es una violencia en contra del principio fundamental del derecho tributario y de la tributación, que es el principio de legalidad, que está en el artículo 239 de la Constitución. Si no lo han leído, preséntense de la noche la Constitución y léanlo, porque es importantísimo que lo tengan leído. Y si ya lo leyeron, no lo tienen muy claro, vuélvanlo a leer. Ahora, de lo anteriormente, nosotros podemos llegar a 3 conclusiones. En primer lugar, las normas de la ley tributaria deben interpretarse en forma armónica y no aisladamente. Esto implica que nosotros el artículo lo tenemos que leer completo, no solo una parte de arriba o una parte de abajo. En los artículos debemos de leer todo el artículo para ver precisamente cuál es esa interpretación armónica que se le puede dar. Y esa interpretación lo que tiene es la finalidad de darle a la ley una unidad conceptual que debe de existir entre su finalidad y su aplicación. Por su naturaleza específica deben interpretarse en forma escrita o literal. Las normas que señalan sujeto, objeto, base, momento del nacimiento y del pago, del crédito fiscal, las exenciones, las obligaciones, las infracciones y las sanciones. Otra conclusión, cuando un término tenga más de una acepción y ninguna de ellas sea legal, debe de estarse por sentido técnico. Solo cuando una norma legal de una acepción distinta a la de la ciencia a que corresponde el término, se estará en un sentido jurídico. Y esto lo van a ver ustedes mucho en los asuntos aduaneros, porque ahí el valor es técnico, con la exportación de mercaderías. O sea, esos son pilares técnicos, no jurídicos. Jurídico es lo que contiene esas normas. Pero, por ejemplo, hay una varilla de hierro. Una varilla de hierro que si se produce en caliente, paga impuestos, pero si se produce en frío no paga impuestos. Porque aquí la conveniencia de las artes que pague impuestos y que pague el 10%. Y el contribuyente es enmarcado donde está el 0%. Esa es la distinción aduanera. Ya muchas veces las mercaderías entran con exoneración, pero a la SAT le da armonía. Y lógicamente la armonía es ponerle una clasificación diferente que pague. Entonces, esa es digamos, los aspectos aduaneros que se van por el aspecto técnico. Que nosotros no comprendemos muchas veces, pero ahí nos tenemos que ir a las cartas del productor o a todos los aspectos contenidos en la ley. En Guatemala se venía interpretando las leyes tributarias según la ley del organismo judicial, porque no se contaba con un código propio. Y van a darse cuenta ustedes que a pesar de tener un código propio, no solucionamos en nada el problema. La ley del organismo judicial lo tenía contenido en el artículo 10 y decía interpretación de la ley. Las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor y literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo el siguiente orden: la finalidad y el espíritu de la misma, la historia fidedigna de la institución, las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezcan más conforme a la equidad de los principios generales del derecho. Esto es la normativa que tiene la ley del organismo judicial. Y el artículo 11 decía, idioma de ley: las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará acepción usual en el país, lugar o región de que se trate.
Las palabras utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezcan expresamente que haya usado sentido distinto. A partir del 1 de octubre de 1991 se interpreta según el artículo 4 del Código Tributario. Y van a ver ustedes, a pesar que tenemos una ley propia, no hemos avanzado mucho. ¿Qué dice el artículo 4 del Código Tributario? Que señala la aplicación, interpretación e integración de las normas tributarias y hará conforme a los principios establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, los contenidos del Código Tributario, las leyes tributarias específicas y la ley del organismo judicial. Es importante agregar que la redacción utilizada en el Código Tributario en la norma transcrita no es clara, origina confusión, no sigue ningún sistema o método de interpretación. Lo ideal hubiera sido no caer en los mismos problemas que nos genera la ley de los delitos judiciales y que el Código Tributario, por tener esa aplicación general para todo la ley tributaria, tuviera métodos de interpretación, pero no los tiene. Estamos tan igual o como estábamos al principio. Ahora vamos a ver lo que es la integración. Ya vimos la interpretación, ahora vamos a ver la integración. Aquí es importante este tema, porque hay varias instituciones que no se encuentran contenidas en ninguna norma jurídica, lo que lógicamente produce las llamadas lagunas de ley, que no es más que ciertas situaciones que no están contenidas en la ley. Y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando miremos los procedimientos administrativos, se van a dar cuenta que todas las pruebas no están dentro del Código de Ley. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que ir para aplicar? Nos vamos a tener que ir al Código Procesal Civil y Mercantil, porque dentro del Código nos autoriza usar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero, por ejemplo, el tributario, la prueba reina no es la declaración de parte. La prueba reina es la declaración de expertos, el análisis de los libros de contabilidad. Eso es lo que sirve para un proceso administrativo. ¿De qué nos sirve a nosotros un gerente de una empresa vaya a absorber una PIB si la radiografía de la empresa y los libros de contabilidad? Eso es lo importante. Pero como quieren apantallar al gerente y llevarlo a tribunales, lo llevan nuestro ejemplo. Si él dice sí, llevaron los libros de contabilidad, sí, pero ¿de qué? Para eso están los libros. Y el gerente no es el que tiene la responsabilidad de los libros, ¿quién es? El contador. Entonces él solo va a ir referencialmente diciendo lo que el contador le dice. O sea, ahí nos interesan los expertos. Por ejemplo, si es de este hierro, producido en caliente o producido en frío, Jóvenes, el material se les va a enviar después de que la doctora nos determine qué puntos tienen el primer parcial. Se lo vamos a mandar por medio de Yuli, que es el monitor de nosotros aquí, y de igual forma, pues en el correo donde todos están escritos de los secretarios de la. bueno, entonces yo les decía, por ejemplo, en estos casos, digamos, de una varilla caliente, de una varilla fría, ¿quién nos interesa? Un experto, un químico, un ingeniero. Eso es lo que le aporta. Entonces, todas esas licenciaturas de fuera no están en el código. Por ejemplo, la interposición de los recursos, porque en el contencioso solo puede plantearse aclaración de ampliación en contra de la sentencia
y luego casación de forma o de fondo. Pero eso no está en el Código Tributario, está en el procesal civil. Si lo olvidar, sería que aquí existiera. ¿Cómo integramos una norma tributaria? Tenemos que tener claro que integrar una norma tributaria es colmar una laguna existente en la ley mediante la búsqueda de otra norma aplicable al caso. No es que es confusa, no es que no se entienda, no, que no tenemos una norma y hay que buscar una norma que se pueda aplicar. O sea que lo que pretendemos es llenar un vacío existente en la ley. Se busca colmar una laguna existente en la ley mediante la búsqueda de la norma aplicable al caso. Se debe integrar supeditado a la Constitución, al Código Tributario y a la ley del organismo judicial. Y vamos a ver cómo el Código Tributario nos dice que en lo que no se opone podemos usar el Código Procesal Civil local. Eso está dentro del articulado del Código Tributario. Antes de la vigencia del Código Tributario se aplicaba el artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial, que ya lo leímos en el caso de la interpretación. Ustedes solo pongan ahí que antes era en base al artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial. Actualmente se aplica el Código Tributario, el artículo 5, lo que debe hacerse en caso de que la ley deba integrarse o interpretarse, que indica que en los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria, se resolverá conforme a las disposiciones del artículo 4 de ese código. Entonces, por favor, en el Código Tributario ve el artículo 4 y el artículo 5. El artículo 4 refiere que la interpretación y la integración de las normas se hará conforme a la Constitución, los contenidos de este código, las leyes tributarias específicas, la ley del organismo judicial y además agrega que por aplicación analógica no pueden instituirse sujetos pasivos tributarios, crearse o modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios, ni infracciones o sanciones tributarias. ¿Por qué por analogía no puede crearse eso? Porque eso tiene de estar contenido en la ley. Esa es parte de los requisitos del 239 de la Constitución. Cuando dice sujetos, las exenciones, ¿ustedes vieron cómo están las exenciones en las leyes? Están enumeradas. Por ejemplo, en la ley del impuesto único sobre inmuebles, la tarifa, el primer rubro tiene una excepción, que es de un centavo a 2.000 quetzales, que yo sigo pensando que eso hay que modificarlo. Porque si un par de zapatos vale 2.000 quetzales, ¿cómo van a creer ustedes que un inmueble, sea donde sea, puede costar 2.000 quetzales? Ya no hay de eso. O sea, eso fue hace años, pero ahorita ya no hay. Probablemente tampoco valen 100.000 quetzales, pues, pero tampoco 2.000. Entonces las exenciones deben de estar contenidas en la ley. No nos las vamos a inventar nosotros, porque por analogía no se puede. Los sujetos están definidos en la ley. Yo no puedo crearlo por analogía, mucho menos generar una sanción. Eso es lo que debe de tener el contenido de la ley. Este artículo está dejando la posibilidad de que supletoriamente otras leyes ordinarias puedan usarse para resolver problemas que se presentan. La analogía dentro del campo del derecho tributario no se aplica. Ténganlo claro, no se aplica. Se podrá aplicar en cualquier otra rama del derecho, pero no en derecho tributario. Y eso tiene dos justificaciones bien claras. ¿Cuáles son? El derecho tributario material o sustantivo referido al hecho imponible. El hecho imponible es lo que genera el impuesto. Por ejemplo, en el JUSI, ¿qué genera el impuesto?
que una persona sea propietaria de un bien inmueble en calidad de propietario, de poseedor o de usufructuario. No tiene bien inmueble, tranquilo. Cuando tenga un inmueble registrado en cualquier municipalidad, tendrá que pagar. Y la ley puede pasar la ley del impuesto único sobre inmuebles. ¿Qué genera el pago de ese impuesto? El poseer un vehículo marítimo, aéreo y terrestre. No lo tengo, lo pago. Entonces, por esa razón es que imponible debe de estar en la ley. No lo puedo crear yo por analogía. Y luego el derecho penal tributario, porque el derecho penal tributario está dentro de nuestro derecho penal. Los delitos no los creamos nosotros, los delitos ya están en la ley, ya están todos los elementos penales. Entonces tampoco podemos decir, yo creo que aquí hay un delito, no, eso lo tiene que decir la ley, nosotros no lo podemos inventar. Entonces, esto es bien importante, la analogía no puede aplicarse en derecho tributario por estas dos situaciones, porque el derecho material o administrativo se refiere al derecho imponible y al derecho penal tributario. En Guatemala, de acuerdo a los fallos, tanto por la Sala Contenciosa Tributaria como por la Corte de Constitucionalidad, se está aplicando en lugar de analogía los principios fundamentales en donde descansa el derecho financiero. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? Seguridad jurídica, legalidad, justicia, capacidad de pago. Esos son los principios que en toda sentencia ustedes van a ver valorados. Pues es importante agregar la importancia que estos tienen. Lógicamente aquí debe de haber un choque. La mayoría dice sí, violenta el artículo de seguridad jurídica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde está el choque que tiene que ver con la Constitución? Aquí debe de haber una relación entre esos dos principios, no es solo con enumerar lo que se van a aplicar. Hoy vamos a comenzar el punto número 5. Una instrucción, por favor. El examen va a ser hasta el punto número 4, porque no nos va a dar tiempo a terminar el 5. Entonces va a ser hasta el punto 4. El examen no tiene ahora parte teórica, sino eso será hasta el segundo examen parcial. Práctica, no se Parte práctica, perdón. Hasta el segundo entonces va a ser hasta el segundo examen parcial. Por favor, comiencen a hacer sus laboratorios para que no los vayan a agarrar a la carrera, porque el tiempo se pasa muy rápido. Nosotros tenemos el examen el día lunes, ahí recuerdan, 2 de septiembre. El 2 de septiembre, día lunes, es nuestro examen. 2 de septiembre. A las 7 de la noche. A las 7. No pusieron, pero hasta bajito dice a la hora de la clase. Yo miro que aquí nosotros sí vamos a tener problemas en esta clase porque creo que hay más alumnos y no vamos a caber, pero eso nos lo tendrá que resolver la coordinación. Bueno, hoy vamos a ver el punto número 5, lo vamos a comenzar a ver porque es un punto largo. Vamos a ver la relación jurídica tributaria, la definición, la naturaleza jurídica. Eso vamos a ver hasta hoy. En primer lugar, antes de ver las definiciones, porque hay varias definiciones, vamos a ver quiénes son los que se relacionan. A través del tema relación jurídica tributaria, vamos a ver al vínculo que une a los dos sujetos del derecho tributario. ¿Quiénes son esos dos sujetos? El sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente. ¿Otra vez? ¿Ya lo viste? Sí, otra. Y aquí vamos a comenzar a ver las definiciones. Para Héctor Villegas, él dice que es el vínculo jurídico obligacional
que se entabla entre el fisco como sujeto activo y dice que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo y un sujeto pasivo está obligado a la prestación. O sea, si ustedes miran esa definición, mira bien cuál es el trabajo del activo y cuál es el trabajo del pasivo. Dice, es el vínculo obligacional que se entabla entre el fisco como sujeto activo que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo y un sujeto pasivo que está obligado a la prestación. Margall nos da una definición más compacta. La relación jurídica tributaria la constituye el conjunto de obligaciones que se deben. Y así hay miles de definiciones. Por ejemplo, del Garrido dice: la relación jurídica tributaria es un vínculo que se une a diferentes sujetos respecto de la generación de las consecuencias jurídicas en el nacimiento, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones en materia tributaria. O sea, esa es la relación jurídica tributaria. Lo tienen que tener claro. Lo que une a dos sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? El sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado y es el que quiere que se le pague un impuesto por parte de quién, por parte del contribuyente. Miren, aquí ya dice que es el vínculo que une a diferentes sujetos respecto a una generación jurídica, consecuencia jurídica que es nacimiento, modificación, transmisión o extensión de derechos y obligaciones en materia tributaria. Ahora para Fernando Pérez Royo, ¿qué dice él de la relación jurídica? Él dice es el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originadas por la aplicación de los tributos. Y entonces, lógicamente, aquí siempre están esos dos sujetos. El activo que pretende el pago del impuesto, que se lo cobra al contribuyente, y el contribuyente que no les queda más que en ejercicio de ese poder interno pagarlo. Y hasta la norma constitucional nos dice eso, nos dice que dentro de las obligaciones nuestras está contribuir al gasto público. ¿Y cómo contribuimos nosotros al gasto público? Pagando. Para el Julián Boruch, la relación jurídico-tributaria que es derecho público. Ya sabemos que la relación que se entabla entre estos dos sujetos, Estado y contribuyente, no puede ser derecho privado. Está en la esfera del derecho público. ¿Por qué? Porque participa el Estado. Entonces no puede ser diferente y él no lo vuelve a recrear. Y dice, responde a la vinculación que se crea. ¿Entre quiénes? Entre el Estado y los particulares, el contribuyente o terceros, como consecuencia del ejercicio del poder. O sea, esta definición es clarísima, sumada a las que ya hemos tenido anteriormente. Esto llega brinda un concepto amplio y en su opinión la relación jurídica puede ser definida en dos sentidos. A, como vinculación establecida por una norma jurídica entre una circunstancia condicional, la realización del hecho imponible y la consecuencia jurídica es el mandato de pago. Miren esa última parte, la realización del hecho imponible. Si no se realiza, no hay mandato de pago. O sea, cuando se realiza el hecho imponible, hay mandato de pago. Y el mandato de pago. Si algo no les va quedando claro, vayan interrumpiendo, no hay problema. La segunda, como una vinculación establecida por esa norma legal entre la pretensión del fisco como sujeto activo y la obligación de aquel que la ley designa como sujeto pasivo. Tanto
pretensión como su correlativa obligación integran la consecuencia de haberse producido el hecho impulsivo. Para Marco Aurelio Alpeño Bando, que es un autor guatemalteco, que es docente de la Facultad Económica, dice: la relación que nos ocupa consiste en el vínculo que se establece entre los dos sujetos del derecho tributario, activo y pasivo. Ya está de más decirles a ustedes quién es el activo y pasivo, porque ya lo saben. Y es el resultado de la realización del supuesto jurídico tributario que genera consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son esas consecuencias jurídicas? Que dan lugar al nacimiento, a la modificación, a la transmisión, a la extensión de derechos y obligaciones, lógicamente de naturaleza tributaria. En términos generales, la relación jurídica tributaria, ¿cómo podemos concebirla? Como un nexo. Ese nexo, ¿a quiénes une? A dos o más personas. ¿Con motivo de qué? De una relación de hipótesis normativa que producen, crean, modifican o extinguen obligaciones y derechos. Otras definiciones, Giannini. Esta definición de Giannini es importante porque fue el primero en que estableció un concepto de relación jurídica tributaria en su estudio titulado Segundo Reporto Jurídico en Milán, Italia, en 1973. Y él decía que la relación jurídica tributaria viene a ser la esencia del derecho tributario. ¿Por qué? Porque origina la obligación jurídica que origina es el pago del tributo, que es importante. ¿Por qué? Porque va a permitir la satisfacción de las necesidades de la población. Miren, pero como nosotros somos diferentes a todo lo que pasa, yo no sé si han leído ahora una noticia 40, 20 años de todo. Es casi el presupuesto del Estado, el presupuesto. O sea, nosotros ya no hay nada más que ya no nos asusta nada. Ya no nos asusta nada. No sé cuándo vamos a despertar, pero no nos asusta nada. Imagínense ustedes el valor de lo que se permite. Mucho esperó la ley. De ahí que el concepto siguiendo el común es el siguiente: vínculo jurídico en virtud de la cual un sujeto. Pero aquí, con Rush le cambia nombre, al sujeto contribuyente le llaman deudor. Y al sujeto Estado le llaman acreedor, pero es siempre el vínculo jurídico del cual un sujeto deudor debe de dar a otro sujeto que actúa ejercitando su poder de imperio acreedor, que siempre lo es el Estado o sus entes autónomos descentralizados, determinada prestación establecida por la ley. Ahora vamos a entrar a la naturaleza jurídica. O sea, siempre que hay naturaleza jurídica, se discute un tema. Y aquí Héctor Villegas lo dice muy claro, dice: la discusión se centra en cuál es el real contenido de la relación jurídica. O sea, van a estudiar estos doctrinarios la relación jurídica y aparece en el primer grupo Giannini y otros autores. ¿Qué dice Giannini? Ellos dicen que las normas reguladoras de obligaciones tributarias que surgen entre el Estado y los contribuyentes, que son deberes y derechos recíprocos, forman un contenido de una relación especial. O sea, cuando Giannini habla de la relación, le pone un apellido, dice la relación es especial. Esa relación que se da entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. O sea, siempre estos van a tener
deberes y derechos recíprocos, pero le pone el apellido de relación especial. ¿Por qué dice él que es una relación especial? Porque la relación tributaria, afirman estos autores, es esencialmente compleja. O sea, es especial porque es compleja, ya que de ella resultan poderes, derechos y obligaciones de la autoridad financiera, a la cual corresponden obligaciones positivas o negativas y también derechos de las personas sujetas a su potestad. Mientras que el otro lado tiene a Harach, tesoro y Kupiasi, y ellos no están de acuerdo con aquella tesis. Ellos dicen, esto no tiene complejidad, no es una relación especial, no es una relación compleja, es una simple relación obligacional, al lado de la cual existen otras relaciones distintas, como serían las formales. Mezclar todo esto en una única relación jurídica es ignorar la característica social del estudio. Entonces, o sea, estos dicen, Harach, tesoro y Mukiese, no es compleja, no es especial, es lo más simple que permite la relación entre los dos sujetos. Y aquí nos quedaríamos dudas, preguntas, respuestas.